Hola, mi nombre es Iván Castaño, tengo 47 años, soy socio fundador en Chef Burger Company, una hamburguesería que nació en la ciudad de Medellín en el 2011. Hoy tenemos 30 puntos de venta en 4 ciudades y somos un equipo de 450 integrantes, en su mayoría jóvenes de entre los 18 entre los 18 y los 28 años de edad. Consumo hongos para abrir la mente y que me ayuden a tomar decisiones para mi compañía. Conexión. Un libro, una persona y un documental. Un libro, Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan. Un documental, Fantastic Fungi. Y una persona, un micólogo muy importante que se llama Paul Stamets. Yo probé los hongos en el año 1993, tenía 19 años. Me invitaron los amigos, mi primer contacto con los hongos eran mis amigos que ya los habían probado, amigos de mi edad, un poquitico mayores, ya los habían probado y entonces lo hacíamos de una forma recreativa. Ellos decían, pues no deja de ser muy divertido cambiar tu estado mental, entrar a otro estado de conciencia, pues la curiosidad cuando uno está joven. Entonces nos íbamos para un valle que se llama el Valle de los Hongos en Santa Elena, allá mismo los buscábamos y nos los comíamos. Algo curioso es que nosotros decíamos, no nos comíamos los que encontraban los otros, sino que cada uno se comía los que uno encontraba, porque decíamos que uno no encontraba los hongos, sino que los hongos lo encontraban a uno. Era una época muy difícil porque veníamos de los final de los, pues llevábamos 20 años después de la contracultura, que fue el final de los 60 y comienzos de los 70, donde los políticos habían satanizado los hongos porque decían que destruían la mente de los jóvenes. Entonces para nuestros padres pues estaba muy satanizado el tema. Creían que todos se comíamos hongos, éramos locos o teníamos algún estado de locura, pero para nosotros era como cambiar de ese estado de mente. Y vuelvo y lo digo, era de forma recreativa, pero también entrábamos en momentos de reflexión muy importantes donde nos encontrábamos con nosotros mismos. Ese fue como mi comienzo con el contacto con los hongos. No, yo nunca fui un gran consumidor masivo de hongos, no, yo siempre lo hice, pues, como les digo, en un comienzo de forma recreativa, durante los primeros años, muy esporádicamente. Y yo después empecé a ver, hace como un poco más de una década, vi que empezó a salir información de científicos, ya con un concepto más científico sobre el uso de los hongos. Y ya de un momento más maduro de mi vida, más empresario, empecé a cambiar el uso, lo seguía haciendo, pero ya me enfocaba más como en propósitos que me ponía para consumirlos. ¿Cómo es un viaje de hongos para mí? Yo no soy un gran consumidor de hongos, yo consumo hongos 1 o 2 veces al año, cuando el cuerpo me lo pide, cuando el cuerpo y la mente me lo piden, lo hago como terapia. Me preparo bien, trato de no comer carne roja, de comer ensaladas un par de días antes, de meditar o para bajar los niveles de estrés. Siempre trato de hacerlo con gente que me genere confianza y en entornos con naturaleza, entornos donde me sienta muy seguro. Eso para mí es vital a la hora de consumir hongos, de entrar en terapia, pues, como lo llamo yo últimamente. ¿En qué pasa durante el viaje? El viaje pasa por muchos momentos. El primer momento es un momento muy importante porque es cuando entro en el trance. El momento en el que entra en el trance es ese cambio en el estado de la mente, en el estado de conciencia, y es como esa apertura que uno hace a recibir más información. El segundo estado en el que paso es trato de enfocarme mucho en el propósito que me pongo para esa terapia, para ese viaje que voy a tener en ese día, de enfocarme en ese propósito como para buscar el camino y buscar como las conclusiones que quiero sacar, que me van a agregar como valor a mi vida, el crecimiento personal y profesional. Paso por muchos otros estados de
cambio en las texturas, en los colores, escucho la música de forma distinta y en general pues es un cambio en toda la percepción de todo, ¿cierto? Un cambio en todo el estado. En cuanto al propósito, últimamente, en los últimos años, me he enfocado mucho en el propósito para el cual lo hago. Y muchos de esos propósitos tienen que ver con mi trabajo, con mi compañía, buscar diferentes soluciones a inquietudes o problemas que tengo en la parte corporativa. Entonces eso me ha ayudado mucho a crecer en la parte profesional, que es como lo he utilizado en los últimos años como terapia para ese crecimiento profesional. En los últimos años me he enfocado mucho en trabajar para buscar soluciones a muchos temas relacionados con el día a día de mi empresa. Entonces aprovecho esa apertura de la mente para buscar diferentes soluciones. O sea, uno a veces mucho se encaja en que y no ve más allá de lo evidente, y abrir la mente, abrir la conciencia y encontrar que hay infinitas posibilidades, encontrar soluciones que uno nunca se había planteado, cosas que muchas veces parecen ridículas, pero se vuelven las soluciones más prácticas y que más agregan valor a uno como estratega, porque mi cargo en la compañía de la gerencia estratégica, y me ayuda mucho a esa parte profesional, a plantear soluciones en el día a día de la compañía. ¿Cómo lo hago? Trato de concentrarme mucho en las situaciones, en lo que me pasa en el día a día, en esas situaciones difíciles que estoy tratando de solucionar. Me concentro mucho ahí y planteo diferentes caminos. Eso es lo que logro hacer cuando se expande la mente. Vos logras encontrar caminos diferentes, y eso básicamente lo encontrás durante una terapia o un trance de hongos, y eso es lo que finalmente he logrado en los últimos años, enfocarme en esto, buscar diferentes soluciones en el mundo empresarial. Trato mucho de concentrarme en situaciones y sacar diferentes conclusiones. Por esto también he aprendido mucho a escribir durante los viajes, y después de los viajes escribo mucho todo lo que veo, lo que me imagino, lo que encuentro, y luego de eso ya me siento como a reflexionar más sobre cada conclusión que saco de cada terapia. También de los viajes tengo que hablar que a veces he tenido viajes difíciles. ¿Y por qué se vuelven difíciles? Porque es que las terapias de hongos, esa apertura de la mente y la conciencia, te obligan a hablar con uno mismo, y esas son las conversaciones más difíciles que uno puede tener. Las conversaciones más difíciles que uno puede tener son las conversaciones con uno mismo, pero son las que más lo ayudan a uno a crecer como persona, como profesional. Entonces han sido viajes difíciles, nada que tengamos que ver pues muy difícil, pero no dejan de ser conversaciones duras. ¿Qué le diría a una persona conservadora que me diga que soy irresponsable porque tomo decisiones basadas en un estado mental diferente? Yo le diría a esa persona que el solo hecho de tomar decisiones abriendo la mente, mejor dicho, el mundo lo cambian los que piensan diferente, ¿sí o qué? Y los hongos ayudan a pensar diferente, a ver las cosas de otro punto de vista. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. De pronto, los hongos pueden ser un camino para que busquemos diferentes formas de hacer las cosas en la vida, en las sociedades,
Eso me parece importante. A ver, ¿cómo es el aterrizaje? Lo primero para hablar del aterrizaje de hongos es que pasamos por estados de mucha euforia también durante el viaje. Hay mucha euforia y esa euforia después, ya cuando estás ya cayendo del viaje, aterrizando, pasas a un estado de una felicidad. Yo llegaba a pensar que es el clímax de la felicidad, una paz interior muy bacana. A mí los hongos han sido un gran maestro en mi vida. Me han ayudado mucho a ser más paciente, me han ayudado mucho a mejorar mucho la concentración, el aquí y el ahora, a conectarme. Creo que en la vida vivimos muy desconectados de nuestro entorno, vivimos desconectados de nuestra familia, vivimos desconectados de nuestros amigos, vivimos desconectados de nuestros hijos. Y a mí los hongos me han ayudado mucho a conectarme nuevamente. Después, los días que vienen, me siento muy conectado con la gente, conectado con la familia. Entonces me han ayudado mucho a conectarme. Han sido un polo a tierra importante, como en esa pausa de reconectarme. Definitivamente es una reconfiguración de la mente. Por eso la mente me lo pide cada cierto tiempo, me dice, es hora de una terapia y de entrar como en una nueva reconfiguración. ¿Qué hábitos he desarrollado? Los hongos han sido maestros míos en mejorar un poco la paciencia, en encontrar que cuando hay un problema hay muchas soluciones, entonces a respirar y replantear digamos que el abanico de soluciones. Me han ayudado mucho a pensar diferente en el día a día y algo que me han ayudado, que le agradezco mucho, es que me han conectado mucho con la naturaleza. Me han conectado mucho con este planeta. Me han conectado mucho con el planeta, entonces han sido un gran maestro. A ver, no, yo no lo recomendaría a todo el mundo. O sea, esto va a ser positivo para el que lo quiera hacer, digamos que es positivo. Va a ser, siempre le va a agregar valor a su vida. Pero se lo recomendaría más a quien esté dispuesto a tener esas conversaciones con ellos mismos, a explorar, a encontrarse. Una persona que lo vaya a hacer con miedo, o sea, todos vamos a tener temor a la hora de hacerlo, pero disposición a explorar, a encontrarnos, a abrir la mente. Una persona que lo va a hacer con mucho miedo y como muy forzado, yo no se lo recomendaría, porque de pronto depende mucho, el consumo de hongos depende mucho de la actitud, de una actitud al cambio, una actitud a explorar, una actitud a abrir la mente, y esa disposición depende mucho de los resultados y qué tan bueno sea el viaje y qué tanto valor le pueda sacar. Pero si lo haces con mucho miedo y muy encerrado y de pronto va a ser un muy mal viaje, pues no le va a sacar valor. Entonces, una guía de viaje, mis recomendaciones para una guía de viaje. Pues es muy importante, yo siempre lo hago y lo recomiendo, comer bien un par de días antes, no comer comida muy pesada, recomendaría no comer carnes rojas, comer liviano, comer ensaladas, que el cuerpo también esté en la disposición. La mente también tiene que estar en disposición, entonces yo recomendaría mucho meditar, como para bajar los niveles de estrés, que estés en un momento emocionalmente bien, creo que con vos mismo, con tu entorno. Lo más importante es buscar un propósito en cada terapia. Eso es bacano. ¿Qué quieres encontrar? ¿Con qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar vos mismo?
También me parece muy importante la gente con la que lo hagas, que siempre personas que te generen confianza y en entornos con naturaleza, muy al aire libre, no en lugares encerrados, no de noche. Yo por lo general consumo siempre hongos a plena luz del día, en lugares con mucha naturaleza y muy tranquilos. Que sí, la disposición, la actitud, la disposición a explorar, querer aprender, querer adquirir conocimiento. Digamos que eso es una medicina ancestral. Ha estado aquí antes que los humanos. Hay una teoría de la evolución muy bonita sobre los hongos. El que quiere explorar ahí y hacer zoom, miren cómo los humanos llegamos a donde llegamos, y la teoría de la evolución por medio de los hongos. Están aquí desde hace muchos años, entonces digamos que es una conexión con nuestro planeta. ¿Sí? Okay. Que no, combinarlo con alcohol, combinarlo con otras sustancias, creer que es una droga, creer que es solamente de fiesta, no me parece. Me parece que deben también invitar a la reflexión. Pero igual quiero decir que siempre los hongos también son divertidos. Son divertidos, hay que disfrutarlos, hay que reírse. Siempre va a ser esa curiosidad de estar en otro estado de conciencia. Entonces siempre también hay que disfrutarlos, pues, pero no combinarlos con otras sustancias. Eso no. Me indigna que lo politicen, que sea un tema politizado, sin tener conocimientos científicos ni bases científicas. Eso cuando un tema lo politizan, lo satanizan.